Permítanme presentarme. Mi nombre es Maybelline Sánchez, estudiante del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Y en esta ocasión presentaré una exposición sobre todos los temas que conforman la materia de Teoría General del Proceso, que este va a ser el tema durante todo el video. El objetivo de este video básicamente es explicar todos esos conceptos fundamentales del derecho procesal, sus ramas, el litigio, la jurisdicción. También hablaré de los actos procesales y todos los elementos claves que integran el proceso del estudio jurídico. Dando una introducción a la materia, pues es una disciplina esencial en la formación jurídica, porque esta va a venir a establecer tanto las bases teóricas como técnicas del proceso jurisdiccional. Su objeto de estudio son todos esos elementos en común que tienen los procesos legales, sin importar la materia, ya sea civil, mercantil, administrativa, laboral, entre otras. Pues básicamente la materia lo que hace es analizar cómo el Estado, a través de órganos jurisdiccionales, resuelve los conflictos jurídicos mediante los procedimientos establecidos ya previamente, que también vamos a hablar de esos más adelante. Y pues lo que nos permite estudiar esta materia es el papel de los jueces, el procedimiento judicial, de las partes, los terceros y pues los medios legales para hacer valer los derechos. Para comenzar con el desarrollo del contenido, pues es necesario primero que aborde todos esos conceptos generales que nos van a servir como base para comprender el derecho procesal. Entonces voy a comenzar con el derecho sustantivo, que básicamente lo vamos a establecer como los derechos y obligaciones de las personas. Porque pues si esos son en sí, así resumidos, son los derechos y las obligaciones. Un ejemplo, el derecho civil y el penal son ramas sustantivas porque determina lo que está permitido o prohibido, al igual que las consecuencias. Por otro lado, tenemos el derecho instrumental, que ahora es ese conjunto de normas que indican cómo deben hacerse valer esos derechos ante la autoridad, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que regula el procedimiento mediante el cual una persona puede ir y reclamar o defender un derecho, ¿verdad? En resumen, el derecho sustantivo van a ser los derechos y obligaciones, qué derechos y obligaciones tenemos, mientras que el instrumental nos va a decir cómo hacerlos valer. Ahora bien, otro concepto fundamental, bueno, otros conceptos fundamentales es el objetivo y el subjetivo, que el objetivo básicamente es el derecho en sí mismo, expresado en leyes, en códigos, en reglamentos. Por ejemplo, nuevamente, el Código Civil y el Penal contienen normas de derecho objetivo. En cambio, el derecho subjetivo ahora es la facultad o poder que va a tener una persona para exigir el cumplimiento de estas normas en su beneficio, ¿verdad? En otras palabras, el derecho objetivo establece las reglas y el derecho subjetivo es la capacidad de cada persona para hacer valer esas reglas a su favor. También es importante que conozcamos sobre el proceso jurisdiccional, el objetivo procedimental y el derecho procesal. El jurisdiccional básicamente es el conjunto de normas que regulan ahora la función del Estado en su papel de resolver conflictos mediante los órganos especializados, es decir, los jueces y los tribunales. Y pues este derecho establece las bases para que exista un proceso legal, garantizando pues la aplicación de la ley con imparcialidad y legalidad, que estos temas también, bueno, conceptos, también los mencionaré más adelante a más detalle. Ahora, el derecho objetivo procedimental viene ahora a establecer las formas, las etapas, los términos y pues las condiciones bajo las cuales debe desarrollarse ese procedimiento legal. A diferencia del sustantivo, aquí se regula el cómo y no el qué. Por último, el derecho procesal pues es todo ese conjunto de normas jurídicas que regulan ahora sí el proceso jurisdiccional en su totalidad
Incluye pues tanto las reglas para los actos procesales de las partes como las facultades y deberes del juez, los plazos también, los medios de prueba y pues las resoluciones. En otras palabras, es el derecho que va a permitir hacer operativa la función jurisdiccional, ahora sí ya en su totalidad. Y pues en el estudio de la teoría general del proceso también existen tres tipos de procesos que son fundamentales en el ejercicio del poder público. Uno de estos es el proceso legislativo, que es el conjunto de etapas mediante el cual, bueno, las cuales se crean, modifican o derogan leyes, y este se lleva a cabo por el poder legislativo, o sea, el Congreso, y se rige pues por procedimientos que ya vienen establecidos en la Constitución y también en los reglamentos que están internos en las cámaras. Pues este proceso se compone de varias fases como la iniciativa, la aprobación, la discusión y la publicación. Y pues básicamente su finalidad es esa, la producción normativa, o sea, la creación de leyes que luego ya se integran al derecho objetivo. Después viene el proceso administrativo, que pues es el procedimiento mediante el cual las autoridades administrativas, eh, bueno, ¿cuáles son estas? Pues pueden ser dependencias de gobierno o entidades públicas que pues aplican la ley para resolver cuestiones relacionadas con servicios públicos, licencias, autorizaciones, sanciones administrativas también, entre muchas más. Y como último tenemos el proceso jurisdiccional, que ahora viene a ser el conjunto de actos jurídicos que se desarrollan ante un órgano jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ante un juez o un tribunal, básicamente con el propósito de resolver un conflicto entre partes que tiene una relevancia jurídica. Entonces, en resumen, el proceso legislativo crea las leyes, el administrativo las aplica en la función pública y el proceso jurisdiccional las interpreta y aplica para resolver conflictos entre particulares o entre estos y el Estado. Otro tema fundamental son las ramas o materias procesales. Tenemos el derecho procesal dispositivo, que este permite a las partes disponer del proceso, del derecho sustantivo y controvertido básicamente, a través de actos que pueden ser unilaterales o bilaterales. O el procesal civil también, que pues es el que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso en la solución de controversias o litigios sobre normas sustantivas en materia civil, como el proceso de un divorcio, un juicio de desalojo, entre muchos más. Y otro es el derecho procesal mercantil, y que este regula el proceso que da solución a litigios mercantiles y que en el Código de Comercio define como tales en su fundamento legal. ¿Qué ejemplos podría haber? Pues los contratos mercantiles, cobro de cheques sin fondos o una demanda por un pagaré impagado. También está una llamada derecho procesal social, que esta surge por la igualdad que se perdió por las diferentes condiciones en cuanto al orden económico, pues de la vida básicamente, que ponen a su trabajo como sustancia de contrato, que sirven de él para satisfacer sus necesidades. Entonces, un ejemplo de este podría ser el despido injustificado, una negativa de inscripción al seguro social, o también puede ser una demanda por una pensión que pues no fue pagada. También está el derecho procesal agrario, que esta es una rama del derecho procesal social que viene a regular el proceso de solución de conflictos de la propiedad, la posesión, interpretación y aplicación de contratos agrarios, como podría ser sucesión de derechos agrarios o un juicio por una invasión de tierras. También tenemos el derecho procesal del trabajo, pues que este regula cómo se llevan a cabo los juicios laborales. Establece esas reglas que debe haber entre trabajadores y los patrones. Un ejemplo podría ser también el despido injustificado, el acoso laboral que muchas veces se presenta, la falta de un pago de un aguinaldo,
Luego también tenemos el derecho procesal publicístico, que pues este es la solución de conflictos donde el Estado interviene con ese poder de autoridad, ¿verdad? Que busca proteger el interés ya público. Que ejemplos, pues esta viene más en conflictos penales, administrativos, fiscales o constitucionales también. Otro también es el derecho procesal penal, que pues regula el procedimiento de normas que se tienen que realizar para investigar, para juzgar y sancionar a una persona que ha cometido un delito. Pues sí, básicamente es eso, de investigar y todo lo que se tiene que hacer cuando una persona comete un delito, como un proceso por homicidio, un juicio por robo o una audiencia por violencia familiar. También tenemos el derecho procesal internacional, que regula el procedimiento judicial cuando dentro de intervienen personas o hechos, normas también de distintos países. Un ejemplo, el reconocimiento de sentencia extranjera, una extradición de un delincuente también puede ser, y el cumplimiento de tratados internacionales también. Luego está otra rama, que es la de constitucional, que pues es la que regula los mecanismos judiciales para proteger la Constitución precisamente y los derechos fundamentales de la misma, como juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o una controversia pues constitucional, vaya. Dentro de las materias procesales también está la de derecho procesal electoral, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Regula el procedimiento para resolver conflictos en materia electoral, como una impugnación de elecciones, violaciones a derechos políticos electorales, perdón, fiscalización de campañas también. Su objetivo básicamente es garantizar la legalidad, equidad y la transparencia, más que nada, de los procesos electorales. Un ejemplo, pues como le dije ahorita, procedimiento sancionador electoral, una impugnación de los resultados electorales a los que se llega, o una nulidad de casilla también se puede llegar a eso. También tenemos el derecho constitucional sobre el proceso, que pues establece las garantías mínimas que deben respetarse durante todo el juicio o el procedimiento legal que se esté llevando a cabo. Un ejemplo, el derecho al debido proceso, un juicio imparcial, y pues que el juicio sea justo básicamente es de lo que se encarga. El derecho procesal sobre el debido proceso también, que es el conjunto de normas y tratados que protegen los derechos humanos durante el proceso judicial, como lo puede ser un juicio penal sin una defensa legal adecuada, pues se debe corregir eso. Una sentencia dictada por un juez que fue imparcial también, y pues esas serían las ramas procesales que existen, las materias que existen. Ya teniendo esto en cuenta, también existen formas de resolver conflictos, pues los conflictos pueden resolverse por diferentes medios, no todos tienen que ser necesariamente judiciales, y en general se distinguen tres, que es la autotutela, la forma autocompositiva y la heterocompositiva. La, la autotutela consiste básicamente en la imposición unilateral de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno, sin autoridad, y solo es válida por norma expresa. ¿Qué quiero decir con unilateral, por cierto? Es que es por una sola parte, y bilateral es por dos partes. Dentro de la autotutela se presentan varias formas. La primera sería la de la respuesta a un ataque precedente. Y dentro de esta hay dos, que es la legítima defensa, y que esta consiste en el uso de la fuerza ante una agresión, que tiene que ser real, actual, inminente, no provocada y sin derecho. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Pues que el propietario repele con fuerza proporcional
la entrada violenta de un intruso a su domicilio. Luego también está la legítima defensa, pero ahora en guerra. Y es igual, el uso de la fuerza, pero ahora cuando un país es atacado. Igualmente, de forma real, actual, inminente, no provocada y sin derecho. Un ejemplo podría ser, el Estado mexicano responde militarmente a una invasión extranjera. Ese sería un ejemplo de guerra legítima defensa. Luego está otra forma, que es el ejercicio directo de un derecho subjetivo. Dentro de este hay 6. El primero es el estado de necesidad, que es una lesión necesaria de un bien jurídico para proteger otro de mayor interés ante un peligro real e inevitable. Un ejemplo podría ser, una persona va a un centro comercial y rompe la puerta de un local para rescatar a un menor porque estaba en un peligro inminente. Son ejemplos sencillos, ¿verdad? Luego está el ejercicio de un derecho, que pues es eso, actuar conforme a la facultad que la ley te otorga, pero sin exceder sus límites. Ejemplo, el propietario impide el acceso a su inmueble a personas no autorizadas por él. Eso conforme a su derecho de posesión, que es la facultad que la ley le está otorgando. Después tenemos también el pacto comisorio, que es una garantía mediante un bien con pérdida automática si no se cumple la obligación. Ejemplo, en un contrato de compraventa con reserva de dominio, el vendedor puede recuperar el bien sin un juicio si no se paga el precio. Después tenemos persecución de abejas y corte de ramas, que consiste en una acción directa y proporcional para proteger un derecho propio ante un peligro, sin acudir ante la autoridad, como el cortar ramas que invaden la propiedad y pues está en peligro que se caiga esa rama. Después está el despido, pues es eso, directo por el patrón sin un juez. El patrón notifica al trabajador la rescisión del contrato por una causa justificada y lo hace directamente conforme a la ley. La tercera forma es ejercicio de facultad de mando, y eso se divide en 3. La primera es la avería gruesa o común, que consiste básicamente en un gasto razonable para proteger bienes comunes. Esto en un viaje marítimo, cuando se presenta un peligro, claramente. Después tenemos el cumplimiento de un deber, que pues sí consiste en la obligación de realizar una acción conforme a la ley o la responsabilidad que recae en ti. Un ejemplo, un policía usa la fuerza para detener a una persona sorprendida en flagrancia. Después tenemos la obediencia jerárquica, que es el cumplimiento de órdenes que un superior dicta dentro de una estructura de mando. La cuarta forma es el ejercicio de una potestad, que esta está dividida en 3, que es la facultad de disciplina, que es el poder para imponer normas y sanciones. Después está la potestad sancionadora, que pues esta es la facultad de la autoridad para imponer castigos por infracciones. Pues una autoridad municipal impone una multa por la violación al reglamento de tránsito. Después está la facultad económica, que pues es el poder legal de hacer valer un derecho por uno mismo, como puede ser que el patrón aplica un descuento salarial al trabajador por una inasistencia que no fue justificada, conforme al reglamento interior que tenga el trabajo. Luego tenemos otra forma, que es el combate, que en esta está el duelo y la guerra. El duelo es un conflicto entre dos personas para resolver una disputa por medio de la fuerza. En los siglos pasados, dos personas resolvían un conflicto mediante un combate ya pactado. Después está la guerra, que pues es un conflicto sin intervención de autoridad.
Es un conflicto armado por causas territoriales o políticas regidas por el derecho internacional público. Después están los medios de presión o medios de caución también. El primero es la huelga, que pues es una suspensión colectiva de actividades para reivindicar ciertas condiciones o exigir derecho en forma de protesta. Por decir, un sindicato pasa huelga en términos de la Ley Federal del Trabajo para exigir la revisión contractual. Después está el paro, que es la interrupción temporal como medida de presión. Pues los trabajadores realizan una suspensión colectiva de labores sin declarar formalmente una huelga, solo lo hacen para imponer una presión internamente, o sea, interna. Después está la cláusula de exclusión por separación, que permite despedir a un trabajador que deja de pertenecer al sindicato titular del contrato colectivo. Y pues esas serían las formas de autotutela. Luego también está la forma autocompositiva, que aquí ya entra la voluntad de ambas partes y en esta se puede realizar con o sin terceros facilitadores y en esta no hay ningún tipo de imposición y lo que se logran son acuerdos recíprocos y voluntarios. Dentro de esta hay 4, que la primera es el desistimiento, que es básicamente que el actor renuncia a continuar con su pretensión. Luego está el allanamiento, que quiero en cambio es cuando el demandado acepta en su totalidad o parcialmente las pretensiones del actor. Luego existe algo llamado acuerdo reparatorio, pero esto es en materia penal, porque hay delitos que permiten que la víctima perdone al agresor o que le otorgue el perdón y así se extingue la acción penal y esto ya se haría una reparación de daños a la víctima. Luego la última es la transacción. En el estudio del derecho procesal, uno de los puntos de partida más importante es comprender qué es un litigio. Y el litigio es una controversia jurídica entre dos o más personas, en la que una persona formula una pretensión, que es el actor, y que exige el cumplimiento de un derecho, y otra se pone a esa pretensión, que sería el demandado. Es decir, hay una parte que quiere algo y otra que pues se resiste a esto y existen pues los elementos personales, que es el actor, el demandado y el juez, y luego ya están los elementos, que el primero es la acción, que es la facultad de acudir al órgano jurisdiccional para reclamar la tutela de un derecho. En palabras simples, el derecho a acudir al juez. Luego está ya el bien jurídico tutelado, que bueno, también puede ser un interés o derecho protegido que resulta pues afectado por el conflicto. Pues sí, básicamente eso. Luego está ya la pretensión, que la pretensión es la reclamación concreta del actor frente al demandado, ¿verdad? Y pues lo que se le pide al juez. Luego viene la resistencia, que es la negativa del demandado a aceptar la pretensión del actor. Y pues sí, básicamente es eso, la negativa del demandado. Y luego sigue la oposición, que es la defensa activa con argumentos. Una parte esencial de la teoría general del proceso es el estudio de los diferentes procesos jurisdiccionales. Estos procesos se distinguen por la materia, la forma en que se desarrollan y pues los derechos que buscan proteger. Y vamos a centrarnos en 3. El primero es el juicio ordinario, que se conforma de 5 etapas. La primera es la expositiva, que da inicio con la demanda. Todo lo que voy a mencionar lo voy a fundar a partir del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, se inicia la demanda, donde el actor presenta su pretensión ante el juez, y esto está fundado en el artículo 235.
que pues regular los requisitos de forma y de fondo de la presentación de la demanda. Luego le sigue el auto de erradicación, que es cuando el juez admite la demanda y da inicio formal al proceso, fundado en el artículo 236. El juez admite la demanda y ordena emplazamiento. Entonces pasamos a eso, al emplazamiento, donde el juez ordena notificar al demandado para que comparezca, que esto viene fundado en el artículo 235 y 237 y 238, que es cuando ya se le notifica oficialmente al demandado. De ahí le sigue la contestación, donde el demandado pues responde pues a la demanda, y viene fundado en el 239 a 241. Y esta puede ser la respuesta del demandado y puede incluir una contrademanda, que esto ya pasamos a la reconvención, que es precisamente cuando el demandado forma una demanda contra el autor. De ahí le sigue la etapa conciliatoria, que es la segunda etapa, que viene fundada en los artículos 241 a 245, donde se intenta llegar a una conciliación, donde el juez procura que pues las partes lleguen a ese acuerdo. Si se llega, pues se hace el convenio y pues se firma el acuerdo que el juez aprobó. Ya si no hay convenio, pues el juicio continúa a la etapa tercera, que es la probatoria. La primera etapa es ofrecer las pruebas, que es cuando las partes presentan formalmente las pruebas que quieren usar durante el juicio, como documentos, testigos, peritos y demás. De ahí sigue la admisión de pruebas, que es cuando el juez revisa si las pruebas ofrecidas son legales, pertinentes y que sean útiles, y solo las que cumplen los requisitos se aceptan. Esto viene fundado en el artículo 246 a 250. De ahí está la preparación de pruebas, que pues esta se funda igual en los mismos artículos, que es cuando se organiza cómo y cuándo se van a presentar las pruebas aceptadas, ya sea citar testigos, preparar pruebas y demás. Luego ya está la práctica o desahogo de pruebas, que es cuando ya se presentan las pruebas en audiencia. Los testigos declaran, se leen documentos, y pues esto viene fundado en los artículos 251 a 255, que pues sí es eso básicamente. Luego ya de ahí pasamos a la etapa conclusiva, donde se presentan los alegatos de cierre, que es cuando las partes resumen sus argumentos finales y vienen en los artículos 256. Luego le sigue la sentencia, que pues es la que el juez emite la resolución ya final sobre la litis, y vienen en los artículos 259 y 260. Y ya como última etapa está la impugnativa, donde se puede presentar la apelación, que solicita a un tribunal superior revisar la sentencia, y pues el amparo, que promueve para proteger derechos violados por los autos de la autoridad. Estos vienen en los artículos 261 a 264. Luego también está el juicio oral, donde es audiencia preliminar cuando es materia mercantil y preparatoria cuando es en familiar y civil. La primera etapa del juicio es la postulatoria, donde se presentan los hechos no controvertidos, que son los que están fuera de la litis. Los acuerdos probatorios, que es cuando las partes acuerdan hechos con base en pruebas y piden al juez que los tenga que probar sin un desahogo. Luego están las resoluciones procesales, que es un resumen de lo admitido, lo desechado y lo que se va a juzgar. Luego ya puede haber una conciliación, que intenta llegar a un convenio. Si se acepta, termina el juicio. Y luego ya como la última etapa es la admisión y desechamiento de pruebas, que es cuando el juez admite o desecha las pruebas ofrecidas por las partes y explica los motivos de su decisión con base a su legalidad, pertinencia, utilidad. Luego está la segunda etapa, la probatoria, donde se hace el ofrecimiento de pruebas, que pues se presentan formalmente las pruebas que se quieren usar durante el juicio, igual documentos, testigos, peritos, etcétera. Luego está la admisión de pruebas, que es cuando el juez revisa si las pruebas son legales, pertinentes y pues útiles, y solo las que cumplen los requisitos pues se aceptan.
Luego está la preparación de pruebas, etapa en que se organiza cómo y cuándo se van a presentar las pruebas aceptadas, citar testigos, preparar documentos y demás. Y luego está la práctica de desahogo de pruebas, que es cuando ya se presentan las pruebas en audiencia. Se hace ante el juez y con una formalidad. Y hay un interrogatorio de hasta 4 rondas. Luego viene la etapa conclusiva, donde se hace el desahogo de pruebas y los alegatos de cláusula. El desahogo de pruebas, pues se presentan las pruebas admitidas, testigos, peritajes, documentales, etc. El juez escucha y valora directamente las pruebas y, y luego ya los alegatos de cláusula, que cada parte resume su versión del caso, valora las pruebas y busca convencer al juez. Luego ya está la impugnativa, que está la apelación y también el amparo, que pues ya habíamos mencionado ahorita de qué trataban cada uno. Y luego está la resolutiva, que ya es el dictado de sentencia firme y que resuelve en conflicto y pues que puede ejecutarse. Y luego la presentación de la demanda fundada en el 235. Cuando el juez admitifica audiencia del 236 al 238, cuando el demandado responde 239-240, cuando está en el intento de conciliación, está en los artículos en los artículos 241 al 245, y pues es cuando también los hechos controvertidos, luego el ofrecimiento y admisión de pruebas del 245 al 250, el desahogo de pruebas del 251 al 255, alegatos de clausura al 236, la sentencia oral por escrito, pues sentencia en el 257 al 260 y la impugnación del 261 al 264. Luego ya también está el juicio oral, pero ahora en materia penal, que esta consta de 3 etapas, que pues inicia por una denuncia o una querella. Bueno, la primera etapa es la inicial, inicia por la querella o la denuncia, donde se avista al Ministerio Público que se cometió un delito. Posteriormente, el MP abre carpeta de investigación y empieza a reunir datos sobre el hecho. Después la investigación inicial, se busca pruebas sin señalar al responsable. Luego la investigación complementaria, donde ya hay un sospechoso y se prepara el caso. Luego está la formulación del imputado, que es cuando el juez informa al imputado de qué se le está acusando. Luego está la declaración del imputado, que el acusado puede hablar o guardar silencio. Le sigue la acusación, donde el MP decide que pues iba a llevar a cabo ya el juicio. Luego existen las medidas cautelares, que son arreglos para asegurar que el imputado no se escape, prisión preventiva, firma periódica y demás. Y luego está el cierre de la etapa inicial, donde el MP termina la investigación y le sigue ahora sí la etapa intermedia, que inicia por auto de vinculación a proceso, donde el juez dice que pues hay razones para seguir con el juicio. De él le sigue el enunciamiento de pruebas, que es donde las partes presentan las pruebas que usarán. Luego el auto, que resuelve sobre las pruebas, que el juez dicta un auto que tiene por ofrecida, la recibe formalmente, las admite, si son legales y útiles, y las desecha pues ya si no cumplen. Luego están las pruebas esenciales, que son las pruebas admitidas por el juez porque son válidas, necesarias y útiles para resolver el caso. Ya como último de la etapa intermedia está el auto de apertura o juicio oral. Se cierra la etapa intermedia y se inicia el juicio oral. Y ya dando inicio al juicio oral están los alegatos de apertura. Cada parte presenta su versión o su teoría del caso. Y luego el desahogo de pruebas, que se
presentan y realizan las pruebas ante el juez. Luego está el interrogatorio, que son hasta 4 rondas. Luego los alegatos de clausura, donde las partes resumen sus argumentos finales para convencer al juez sobre su versión del caso. Luego ya está la apelación, que para revisar la sentencia en un tribunal superior. Luego la ejecución, que es el cumplimiento de la sentencia, ya sea prisión o demás. Y esto pues no venía en ese código, pero viene en el de procedimientos penales, la fundamentación, la detención y puesta a disposición de 146 al 150, de los artículos 146 al 150. Y luego ya está la audiencia inicial del 207 al 214. Se verifica legalidad, si formula la imputación y demás. Luego está también la vinculación a procesos y medidas cautelares, que es el 316 a 319. Luego viene el cierre de investigación, y la acusación, que es del 131 al 136. Luego los autos de apertura a juicio oral, que es del 237 al 238. Y luego ya también vienen los alegatos de apertura en el 394, desahogo de pruebas 395, 396, alegatos de clausura 397, y la impugnación, que vendría en el 457. Y pues estos son los tres grandes tipos de procesos. Ahora hablaré un poco sobre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es esa función pública que ejerce un órgano del Estado mediante un proceso, ¿verdad?, para resolver así conflictos entre partes y hacer cumplir sus decisiones. La jurisdicción tiene 4 acepciones, que es la territorial, que pues el límite geográfico, el espacio, ¿verdad? Luego está la competencia, que se refiere a qué juez puede conocer un caso. Se basa en materia, territorio, cuantía y demás. Luego está el del mismo sistema o materia, que es en materia federal, militar, de trabajo y administrativa. Luego está la función pública de hacer justicia, que como su nombre lo dice, pues función del Estado, que es pública, para impartir justicia básicamente. Y luego tenemos la división de la jurisdicción. La primera es la contenciosa, que es cuando hay un conflicto, el juez interviene y dicta una sentencia. Luego está la voluntaria, donde no hay conflicto y solo se busca validar actos legales, pues dándole solemnidad o así. Luego está la federal, que pues es de la República Mexicana, son las leyes emitidas por el Congreso de la Unión. Y luego ya está la local, que es del municipio, con jueces locales, y pues donde el juez aplica las leyes estatales. Posteriormente está la concurrente, que pues es que la parte actora puede elegir entre un juez federal o un juez local, y este no cambia salvo pues un desistimiento. Luego está la auxiliar, donde los tribunales estatales ayudan a los de la Ciudad de México. Está la forzosa también, que pues esta no puede ser alterada ni modificada por nada ni por nadie. Luego está la prorrogable, que es cuando un juez actúa fuera de su jurisdicción, pero solo para diligencias de instrucción penal, y esto es en casos excepcionales. Luego está la retenida, que es cuando un juez actúa directamente sin delegar. Luego está el especial, que es solo para ciertos litigios por materia, constitucional, electoral y agraria. Luego está la ordinaria, que pues es en todas las materias.
y la extraordinaria, que solo es creada para casos concretos y muy específicos. Luego, hablando pues de la competencia es ahora la facultad de un juez o un tribunal para conocer y resolver un caso determinado dentro de los límites que marca la ley. Entonces tenemos el primer criterio, que bueno, son varios. El primero es la materia. Eh, pues sí, es según el derecho involucrado, ya puede ser familiar, civil, mercantil y así demás. Luego está la cuantía, que básicamente esto se refiere a que va de acuerdo a la cantidad del valor del litigio. Luego está el grado, que es el nivel jerárquico del juzgado, ¿verdad? Y luego ya está la de territorio, que es igual el lugar geográfico, la conexidad, y pues que es cuando se conectan litigios para emitir una sola sentencia. Y luego por último está la atracción, que aquí es cuando existe una acumulación de juicios, que son pues singulares contra una persona, o sea, muchos deudores o muchos acreedores. Y pues eso sería la jurisdicción y la competencia. También hay algo llamado imparcialidad del juez. Cuando el juez es imparcial, se da por una condición, un impedimento, una excusa y la recusación. El impedimento es una circunstancia que hace que el juez no sea imparcial, y la excusa es cuando el juez se da cuenta de su impedimento y se abstiene de conocer. Luego está la recusación, que se da cuando una de las partes del juicio se da cuenta del impedimento y pide que el juez ya no siga. Hablando de esto mismo, hay conflictos de competencia. Uno de ellos es la inhibitoria, que es cuando se le presenta a un tercer juez que un juez no está siendo competente y se le pide pues que se le declare incompetente. Después está la declinatoria, donde el mismo juez se da cuenta de su incompetencia y él solo se abstiene de conocer el caso. Y luego ya está la recusación, que es cuando una de las partes pues acusa, ¿verdad? Y pues eso sería lo de la imparcialidad del juez y los conflictos de competencia que existen. También en la teoría general del proceso pues debe de haber acciones y excepciones. La acción es por medio de la cual la parte actora demanda del juzgador pues una sentencia en la que se constituya, modifique o extinga una relación o una situación jurídica. Esta puede ser de condena, que es una sentencia de llevar a cabo cierta conducta pues determinada, como dar dinero, entregar un bien, o sí que una persona tiene que hacer algo en específico. Luego de ahí está la ejecutiva, que es el cumplimiento ya forzoso, inmediato de una obligación que pues ya había sido reconocida. Después están las acciones cautelares, que protegen los derechos de manera provisional, evitando que pues se cause un daño antes de que se dicte una sentencia. Luego ya están las acciones particulares que ejercen las personas para proteger intereses jurídicos individuales. También están las acciones que el autor y el demandado solicitan, que son las públicas, que son aquellas que ejercen los órganos del Estado en nombre del orden o de la seguridad pública, o las colectivas, que pues protegen los intereses colectivos o pues difusos de un grupo. Luego está el grupo de interés individual, que es ejercida por varias personas que tienen un mismo interés, por derecho subjetivo material, pues es tutela de un derecho real, en mercantil relacionado con actos de comercio,
y en laboral pues protegen derechos entre el trabajador frente al patrón, perdón. Luego las excepciones, pues la excepción es una respuesta del demandado para pues prácticamente defenderse, buscando que se rechace ya sea parcialmente o totalmente la resolución. Están las procesales, que es la defensa del demandado contra el actor, para así cuestionar la validez, ¿verdad? Y se clasifica en tres: la dilatoria, que retrasa el juicio; la perentoria, que termina el juicio; la subsanable, que se puede corregir; las formales, que, o sea, cuando hay fallas en el proceso, en forma del requisito, pues es eso. Y luego están las materiales, que ya afectan la validez de la acción. Y luego ya están las penales, que inician un proceso pues frente a un delito. Ahora, pues en todo juicio no basta con tener una queja o un interés personal. Para que una persona pueda intervenir válidamente en el proceso, debe cumplir pues ciertas condiciones legales. Entre ellas destaca la legitimación procesal y la legitimación ad causa. La legitimación procesal, también conocida como legitimación en sentido formal, va a ser la capacidad que tiene una persona para comparecer como parte del juicio, ya sea como actor o como demandado. Esta legitimación puede ejercerse directamente o a través de un representante legal, como ocurre con los menores de edad o con las personas incapaces. Por ejemplo, un adulto puede presentar una demanda por su cuenta, mientras que el menor no, pues debe ser representado legalmente por sus padres o un tutor. Luego está la causa, que es el vínculo jurídico material que existe entre una persona y el derecho que se pretende hacer valer durante el juicio. Es decir, pues no basta con tener la capacidad, sino también tener ese interés jurídico directo sobre lo que se está reclamando. En resumen, la legitimación procesal garantiza que la persona pueda ser pues parte en el juicio, y la causa asegura que pues está el derecho jurídico que justifica su participación, y ambos son requisitos pues fundamentales para que el proceso sea pues eficaz. Una vez ya comprendidas las condiciones que debe reunir una persona para intervenir durante un juicio, es importante ahora analizar qué ocurre cuando no interviene una sola persona, sino que varias. Para ello es necesario hablar del litis consortio, que pues básicamente es eso. Y cuando, bueno, significa la participación conjunta de varias personas en un mismo litigio. Existen varias clasificaciones, como el activo, que es cuando dos o más personas ocupan la posición de demandantes, o sea, de actores. Un ejemplo: varios vecinos demandan juntos a una empresa por, no sé, contaminación ambiental. Entonces son muchos actores contra un demandado. Luego está el pasivo, que dos o más personas son demandadas. Ejemplo: varios socios de una empresa son demandados por un acreedor, muchos demandados contra un actor. Luego está el mixto, que es cuando hay varios actores y varios demandados al mismo tiempo. Por ejemplo, varios compradores demandan a varios demandados, muchos actores y muchos demandados. Eh, También existe el facultativo, que es cuando varias personas deciden unirse voluntariamente al proceso, pero no es obligatorio, o sea, no es necesario. Pueden estar o no pueden estar porque no son necesarias. Ejemplo: personas que se sienten afectadas por el bien o hecho, pero podrían demandar por separado. Luego aquí ya están los necesarios, que hay varias personas que deben comparecer forzosamente en el juicio, porque así la ley lo exige, ya que su presencia pues es esencial para definir el caso, para terminar, o sea, para ejercer la sentencia. Eh, o ejemplo, copropietarios de un bien que están pues disputando en juicio. Entonces eso sí es un caso pues necesario. Ya comprendido eso, pues también el acto procesal,
debe cumplir con ciertos requisitos para que sea considerado válido dentro del juicio. Estos se llaman condiciones del acto procesal. Existen dos condiciones esenciales, que es la forma, que se refiere a la manera en que se debe realizar el acto, y el tiempo, que indica cuándo debe realizarse el acto. O sea, básicamente, la forma se refiere al modo en que se debe realizar un acto dentro del proceso. Puede ser escrita, oral, solemne o libre. Es dependiendo conforme a la ley lo establezca, porque pues algunos actos refieren una forma en específico para ser válidos. Luego ya está el tiempo, que el tiempo es el momento oportuno o legalmente previsto para que se realice pues el acto. Y la ley establece los plazos y los términos que deben respetarse muy rigurosamente. Y pues si un acto se realiza fuera de ese plazo sin una causa justificada, pues puede perder su validez o ya producir efectos pues distintos. Y pues en el derecho procesal también existe el plazo, que ese es el periodo de tiempo legalmente determinado para que las partes, el juez o los terceros realicen actos procesales válidamente. Existen distintas clases. Uno de ellos es el plazo convencional, que es el que acuerdan las partes. Durante el proceso ellos lo acuerdan, no se impone por el juez ni por una ley, sino que ellos llegaron a ese acuerdo, los efectos procesales. Un ejemplo, las partes acuerdan ampliar mutuamente el plazo, pues para darse más tiempo para, no sé, presentar pruebas. Ya ellos llegaron al acuerdo. Después está el plazo judicial, que ya ahora sí es fijado por el juez mediante resoluciones. Pues generalmente lo aplica cuando el acto no tiene un plazo legal en específico. No sé, por ejemplo, que el juez les otorgue 5 días para subsanar una deficiencia en la demanda. Después está el plazo legal, que este plazo ya está expresamente en la ley. No puede ser alterado ni por las partes ni por el juez, salvo que la ley lo permita, ¿verdad? Pues no sé, el ejemplo, el demandado tiene 9 días para contestar la demanda. Ese es un plazo legal que ya está establecido pues en la ley. Luego está el plazo común, que es el que pasa al mismo tiempo simultáneamente para ambas partes. No sé, por ejemplo, ambas tienen 3 días para formular observaciones a un dictamen pericial. Luego ya está el plazo particular, que es el que pasa solo para una de las partes. No sé, que solo hay 5 días para apelar la demanda, porque fue quien la promovió. Después está el plazo prorrogable, que es el que puede extenderse pero solo una vez. Pero tiene que haber una causa justificada y que obviamente se solicite antes del vencimiento del plazo, porque no se puede vencer y después ya venir a pedir más tiempo o intentar meter este plazo. No sé, puede ser que el juez conceda 3 días más para ofrecer pruebas. Después está el plazo improrrogable, que sí ya no se puede ampliar bajo ninguna circunstancia. Y pues su vencimiento ya causa automáticamente la pérdida del derecho procesal. Un ejemplo sería el plazo para interponer pues un recurso de apelación, pues es improrrogable. Después está el plazo perentorio, que este es un plazo ya firme, que si no se cumple dentro del tiempo previsto, ya el derecho procesal se pierde por completo. No sé, como no contestar la demanda desde el plazo perentorio, puede generar una sentencia en rebeldía también. Después está el plazo no perentorio, que aunque tiene, o sea, no genera la pérdida del derecho, aunque tenga un plazo, pero sí puede traer otras consecuencias procesales. Un ejemplo, pues no presentar los alegatos finales no te va a impedir que el juicio continúe, pero sí te va a afectar, o sea, la defensa sí te va a afectar. Entonces eso es lo que quieren decir estos dos conceptos. Dentro de esta materia también se encuentra la clasificación de los actos procesales de las partes. Pues están
actos de petición, que son aquellos donde las partes van a expresar sus pretensiones, reclamaciones y excepciones. Son aquellos mediante los cuales las partes solicitan al juez que dicte una resolución o realice una actuación procesal. O sea, básicamente esta es la acción. Después están los actos de prueba, que son los actos en que las partes van a ofrecer, preparar, desahogar pues sus pruebas para obtener la certeza del juzgador. Después están los actos de alegación, que estos consisten en exponer todos esos argumentos jurídicos y de hecho que justifican las pretensiones o la defensa de las partes. Ejemplo, la parte actora expone en su demanda los hechos que sustentan su petición y luego siguen ya los actos de impugnación, que son mediante los cuales una parte manifiesta su inconformidad con una resolución judicial y pues solicita una revisión nuevamente de esa sentencia. Un ejemplo, un recurso de apelación contra una sentencia. Luego están los actos de disposición, que se refiere a todas esas manifestaciones de voluntad por las cuales una parte renuncia, modifica o pone fin a sus derechos procesales o sustantivos. Pues no sé, el actor desiste de la demanda, eso podría ser un ejemplo. Además de estar los actos procesales de las partes, también hay del órgano jurisdiccional. Está la resolución judicial, que pues son los actos por los cuales el juez expresa su voluntad y toma decisiones pues dentro del proceso, ¿verdad? Está la sentencia, los autos y los decretos. Luego están las audiencias, que es el acto por el cual el juez escucha los actos de las partes, otorgándole pues la oportunidad de hablar, de defenderse y demás. Son orales y por regla general pues son públicos. Y pues sí, básicamente es en los que el juez dirige la participación de las partes para resolver pues su cuestión. Pues también está los actos de ejecución, que una vez dictada la sentencia, si la parte obligada no cumple voluntariamente, el juez puede ordenar su ejecución forzosa, que estos actos buscan hacer efectivo el contenido de la solución. Luego también están los actos procesales, pero ahora ya de los terceros. Pues sí, son personas ajenas a las partes principales y estos son los terceros. Aunque no son sujetos derechos del conflicto, su participación sí puede llegar a ser esencial en cuanto a las pruebas o auxiliar al juez. Están los actos de prueba, que son todos los actos realizados por terceros cuando participan como medio de pruebas dentro del proceso. No tienen un interés directo en el resultado, pero su intervención es clave para verificar los hechos controvertidos. Son las declaraciones de los testigos, hechos relevantes, litigio y de los dictámenes, ¿verdad?, de los peritos sobre aspectos de los hechos que requieren pues una preparación especializada de una ciencia o de una arte. Luego están los actos de cooperación, que son realizados por instituciones públicas o privadas que colaboran con el órgano jurisdiccional cuando éste se lo solicita, generalmente para obtener información, ejecutar órdenes o facilitar pruebas, que son actos que presentan las autoridades para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, como la ejecución de multa, el arresto. Uno de los elementos más importantes dentro del proceso judicial es el derecho probatorio, porque pues a través de él las partes tienen la oportunidad de demostrar los hechos que pues afirman y el juez cuenta con los elementos pues necesarios para lograr emitir una sentencia que pues se ajuste y esté fundada. Dentro del derecho probatorio encontramos el concepto de prueba y
de pruebas. El de prueba pues es todo medio legalmente permitido que se utiliza en el proceso para lograr convencer al juez sobre pues la veracidad de los hechos afirmados por las partes. O sea, es con el fin de lograr darle esa certeza al juez. Luego está, bueno, un ejemplo podría ser de que, no sé, que en un juicio civil la parte actora afirma que prestó dinero, pero para probarlo ofrece un pagaré firmado por el demandado. Entonces ya aquí, pues ya el juez, pues lograría tener esa certeza. Después está el concepto de pruebas. Pues son los elementos concretos que las partes ofrecen para acreditar sus afirmaciones y están reguladas por la ley y deben de ser pertinentes, lícitas y pues sí, así. Ejemplo, un documento, un testimonio, un peritaje, una confesión, entre muchas más. Y luego tenemos la actividad probatoria, que es el conjunto de actos pues desarrollados por las partes, los terceros y el juez. Igual con el fin de lograr pues la certeza del juez sobre los hechos controvertidos y pues objeto de prueba. Y pues es el conjunto de todos esos actos procesales que abarcan la admisión, lo de la preparación y desahogo de las pruebas. Y la carga probatoria pues corresponde por lo general a quien afirma. No sé, un ejemplo, el actor ofrece una prueba documental, el juez la admite, se desahoga en audiencia y finalmente se valora pues al dictar la sentencia. Después están los medios de prueba, que pues van a ser todos esos instrumentos y conductas humanas con los cuales se pretende lograr pues la verificación pues de los hechos, ¿verdad? O sea, básicamente la ley reconoce diversos medios de prueba y entre esos se encuentra la prueba confesional, que consiste en el reconocimiento de hechos por la parte, bueno, por parte de la contraparte. O sea, no sé, un ejemplo, el demandado reconoce al contestar la demanda que recibió el préstamo, pero él afirma haberlo pagado. Después están las documentales, que incluye cualquier documento escrito o digital que tenga valor probatorio, como contratos, recibos, correos electrónicos, o actos notariales, también incluye esta. No sé, un ejemplo, un contrato de arrendamiento firmado entre las partes. Luego ya están los dictámenes periciales, que estas son opiniones pues de personas que cuentan con una preparación ya especializada, pues en alguna ciencia, técnica o arte, o sobre los hechos controvertidos en el proceso, ¿verdad? Claramente. No sé, un ejemplo, un juicio por un daño estructural, pues un ingeniero civil emite un dictamen sobre la causa de, no sé, de que se cayó un techo o algo así. Después están los testimonios, que es la declaración de terceros ajenos a la controversia, pero cercanos a los hechos controvertidos. No sé, un testigo que vio cómo se firmó un contrato entre las partes. Luego está ya la inspección judicial, que es la verificación directa que realiza el juez sobre las personas, lugares, objetos, incluso documentos para constatar pues hechos relevantes. Luego ya sigue la valoración de la prueba, que pues es básicamente el análisis que realiza el juez para determinar qué tanta fuerza probatoria tienen los medios ofrecidos y con base a ellos ya él poder lograr emitir una decisión. Está en esto es el sistema legal o tasado, que en este sistema el legislador establece el valor que se le debe dar a cada uno de los medios de prueba practicada. Ejemplo, un documento público tiene valor pleno, salvo pues que se demuestre que pues es falso o así puede ser. Luego está el del sistema de libre apreciación, que es
Mm, pues el juez valora la prueba conforme su criterio racionado, respetado los principios pues de lógica y experiencia. Es una sana crítica básicamente para determinar pues de forma concreta la fuerza probatoria pues de cada prueba practicada, ¿verdad? Luego está el sistema mixto, que pues esta ya es una combinación de los dos anteriores. Combina reglas de valoración legal con espacios de libre apreciación. En algunos casos, pues el juez debe valorar libremente, pero ciertas pruebas tienen reglas específicas, como lo puede ser la confesión judicial. Luego también tenemos el objeto de prueba, que consiste en qué es lo que se quiere probar. ¿Qué es aquello que se debe probar en el juicio? Los hechos controvertidos, relevantes, no se sujeto de prueba del derecho o los hechos confesados. Pues consiste en los procesos no penales, los hechos afirmados por las partes. Y en el proceso penal, en los hechos en que el Ministerio Público imputa al inculpado y que el juzgador define y califique jurídicamente en el auto de vinculación a proceso. Luego ya está la carga de prueba, que esa es la obligación procesal de aportar pruebas sobre los hechos que se afirman. O sea, un ejemplo, el actor que reclama el pago de una deuda debe de probar que existe y que pues no ha sido pagada. Luego está el derecho a la prueba, que pues esta es la facultad procesal de las partes para ofrecer, producir, desahogar sus pruebas con el fin de ejercer una defensa efectiva y garantizar pues un buen juicio, un debido proceso, un juicio justo. Pues ya conocimos los medios de prueba y la actividad probatoria, pero para que las pruebas sean válidas dentro del juicio deben de seguir un orden legal. A esto se le llama procedimiento probatorio y se desarrolla fundamentalmente a través de los siguientes actos. El primero es el ofrecimiento o proposición de los medios pues de prueba que corresponden a las partes. Luego está la admisión o desechamiento de los medios de prueba, que esta la lleva a cabo el juzgador, tomando en cuenta la idoneidad o falta pues, de los medios de prueba para acreditar los hechos y la relevancia del litigio. Pues el juez valora si es legal, pertinente y útil para el caso y él decide si la acepta. Luego está la preparación de los medios admitidos, que pues se ordenan las medidas necesarias. No sé, citar testigos, peritos, recopilar documentos. Luego está la ejecución práctica o desahogo de las pruebas admitidas, ¿verdad? Pues sí, que se lleva a cabo en la audiencia correspondiente. Pues es el momento en el que la prueba se practica ante el juez, se interroga, se presenta y demás. Y ya en quinto lugar está la valoración o apreciación de las pruebas practicadas, que esta pues realiza el juzgador en la sentencia, que es cuando el juez analiza las pruebas conforme al sistema legal o libre apreciación para emitir pues ya la sentencia. Un ejemplo, en un juicio laboral, el actor ofrece prueba testimonial, pues lo admite, se cita al testigo, este comparece y pues se declara. Y el juez decide si esta prueba es suficiente para, pues sí, para acreditar. Luego están los medios de prueba, que son los instrumentos en concreto que la ley permite presentar dentro del juicio para acreditar hechos controvertidos. Pues son los recursos jurídicamente reconocidos para demostrar pues la veracidad de un hecho. Entre los principales están la confesión, el documento, el peritaje, la inspección jurídica y pues sí. Luego está el derecho a la prueba, que es una manifestación del derecho en defensa y del debido proceso. Y pues es indispensable
indispensable para garantizar juicios justos. Y pues el derecho a la prueba es el derecho que las partes tienen para que el juzgador admita los medios de prueba pertinente e idóneos que pues ofrezca, para que dichos medios se practiquen en la audiencia respectiva y sean conformados eh, pues conforme a derecho. Ejemplo, si un juez niega injustificadamente la prueba ofrecida, viola el derecho a la prueba y al debido proceso. Luego, pues tenemos también, no todas las decisiones judiciales son definitivas, porque cuando una parte está en desacuerdo con la solución, puede impugnarla mediante medios establecidos por la ley. La impugnación, pues, es el mecanismo jurídico que permite a las partes, pues, no sé, eh, pues combatir las resoluciones judiciales que ellos consideran incorrectas o sí incorrectas con el objetivo de que se modifiquen o se anulen, ¿verdad? Eh, la impugnación no solo se aplica contra pues, actos formales, también puede utilizarse para combatir la inactividad del órgano jurisdiccional. Bueno, eh, las impugnaciones pueden dirigirse tanto a actos procesales como contra omisiones también. Un ejemplo, el juez omite dictar sentencia en tiempo pues, legal, pues la parte puede promover un recurso o una queja y pues para esto, ¿verdad? Y luego ya tenemos eh, los medios de interposición. Eh, Los medios de impugnación pues tienen una estructura que debe respetarse, cómo se presentan, cómo se fundamentan, qué efectos producen y cómo se resuelven. Entonces, hay etapas y elementos. El primero es la interposición, que pues es la presentación formal de recurso en proceso legal. Luego está la motivación, que es bueno, la parte debe justificar por qué impugna, señalando pues los agravios concretos, ¿verdad? Después ya está la admisión y efecto, que pues ya aquí el juez decide si admite o pues sí, si admite el recurso y qué efectos va a tener, que son suspensivos o devolutivos. Entonces ahora tenemos los efectos devolutivos. Pues que el asunto sube al Tribunal Superior para que lo resuelva, pero el juicio continúa. Luego también está el sentido en ambos efectos, que se suspende el procedimiento y el recurso. Bueno, y el recurso se resuelve antes de seguir, que este es el efecto suspensivo. Luego está la sustantación, eh, que pues es la tramitación del recurso, el traslado, las pruebas, los alegatos, y luego ya ahora sí está la resolución, que pues la autoridad remisora emite una nueva resolución que confirma, revoca o modifica lo impugnado. No sé, un ejemplo, se interpone una apelación contra una sentencia, el juez admite, envía al tribunal y este estudia y emite una solución. También hay un tema que pues es la impugnación, que no es una sola figura, sino que puede clasificarse según distintos criterios. Uno de ellos es la relación entre el órgano que dictó la resolución impugnada y el órgano que pues resuelve el medio de impugnación. La clasificación según identidad o diversidad de órgano, está la impugnación horizontal, que se presenta ante el mismo órgano jurisdiccional que pues emitió el acto, es decir, que se le pide al mismo juez que revoque o modifique o sustituya su propia decisión. Luego está la impugnación vertical, que se interpone ante un órgano jurisdiccional superior, es decir, un tribunal revisa la solución dictada por un juez inferior.
está la clasificación según su finalidad. Está la impugnación anulatoria, que pues busca que la solución impugnada sea anulada, es decir, que sea eliminada del proceso por ser ilegal o inválida, ¿verdad? Luego ya está la impugnación sustitutiva, que no solo pretende anular el acto, sino que también reemplazarlo por otro, que lo modifique total o parcialmente. Y luego ya están las especies, que una vez entendida la clasificación general, es importante pues identificar las especies o tipos concretos de impugnación que pueden presentarse dentro de pues el proceso. En la teoría general del proceso, estas presentan incidentes, recursos y procesos impugnativos. Los incidentes son procedimientos accesorios que se tramitan dentro del mismo juicio, o sea, del juicio principal, que tienen por objeto resolver cuestiones pues concretas que afectan su desarrollo. Luego está el recurso, que son esos medios que la ley otorga pues a las partes para impugnar resoluciones dictadas durante el proceso. Pueden ser horizontales o verticales, ¿verdad? Y luego están los procesos impugnativos, que son procesos ya autónomos, que ya no son accesorios, que se promueven exclusivamente con el fin de impugnar actos o, pues sí, que afectan, resoluciones que afectan los derechos sustanciales. Para cerrar este recorrido es importante conocer pues la organización territorial del Estado de Coahuila, ¿verdad? Ya que pues esta estructura define pues la jurisdicción y competencia territorial pues de los tribunales. La división judicial de Coahuila se divide en regiones judiciales, cada una con su cabecera regional y sus respectivos municipios. Esta división pues es fundamental porque nos sirve para ver qué juzgados corresponde pues presentar una demanda. Las regiones, pues está la región norte, que su cabecera es Piedras Negras, sus municipios está Acuña, Piedras Negras, Nava, Zaragoza, Jiménez, Guerrero, Morelos e Hidalgo. Luego está la región carbonífera, que su cabecera es Sabinas, municipios pues Sabinas, San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, San Juan de Sabinas, Nueva Rositas y Musquis. Luego está la región centro, que su cabecera es Monclova, sus municipios Monclova, Frontera, Castaño, Nadadores, San Buenaventura, Abasolo, Escobedo, Candela y Progreso también. Luego está la región Laguna, que su cabecera es Torreón, entonces los municipios pues Torreón, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero y Viesca. Luego está la región sureste, que su cabecera es Saltillo, entonces sus municipios son Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente. Luego está la región desierto, que su cabecera es Cuatro Ciénegas, sus municipios son Cuatro Ciénegas, Ocampo, La Madrid, Sacramento y Sierra Mojada. Luego está la región centro desierto, si se llega a considerar parte. Bueno, aparte. Su cabecera es Parras de la Fuente, Juárez, Villa Unión y Allende. Este extenso recorrido por todos los temas que integran la materia de teoría general del proceso, pues puede decir con claridad que esta materia no es simplemente pues un conjunto de definiciones o pasos a seguir, sino que verdaderamente pues es la base estructural del derecho, ¿verdad? Ahora comprendo más el proceso en su sentido más amplio, entiendo cómo se transforma un derecho subjetivo en una realidad jurídica, desde que una persona vaya y acude al tribunal pues buscando justicia hasta que se dicta y ejecuta una sentencia. Pues todo está regulado, ordenado y garantizado por principios procesales. Y pues a lo largo de este largo camino aprendí que el proceso judicial pues no es solo un trámite, sino que es una herramienta de protección, una vía institucional para resolver conflictos y pues una expresión pues del Estado al servicio de la justicia.
Aprendí muchísimos conceptos como la legitimación, la carga de la prueba, la jurisdicción, la competencia, o sea, un montón de información. Y pues no son solo palabras técnicas aisladas, sino que pues son los elementos fundamentales que garantizan que pues un juicio se logre desarrollar con legalidad, equidad y pues un orden. También descubrí que la justicia pues no solo se logra con leyes justas, sino con procesos justos, donde las partes pues tengan la oportunidad de expresarse, de defenderse, de probar sus afirmaciones y pues de ser escuchados por un juez imparcial. Y entendí que pues cada acto dentro del proceso, desde un simple oficio hasta ya la sentencia definitiva, tiene un impacto jurídico real, porque todo esto se debe de seguir paso a paso. Y pues todos los pasos son necesarios, no te puedes brincar ninguno, porque cada detalle en el procedimiento puede significar la diferencia de tener justicia o no tenerla. Y pues no sé, estudiar el proceso no solo nos forma como futuros abogados, sino que nos enseña a pensar con una lógica ya jurídica, a respetar los principios, a valorar pues toda la carga, a entender los tiempos procesales y pues el debido proceso como una garantía esencial en todo el Estado del Derecho. Eh, y pues el derecho sin procedimiento se queda solo en teoría y pues la justicia sin proceso pues solo se vuelve arbitral. Y pues gracias por haberme escuchado durante todo el desarrollo de estos temas. Espero que este video esté bien estructurado para comprender pues el derecho procesal. Mi nombre es Naidelin Sánchez y ha sido un gusto compartir mi conocimiento.